Rosario, de Barcelona también. Y como hemos tenido siempre la idea y el objetivo, y creemos que es muy importante que, sobre todo cuando hablamos de cáncer de piel, y no solo esto, sino para la práctica de la medicina en general, la importancia que tiene el trabajo en equipo multidisciplinario, y es por eso que hoy tenemos invitados que nos van a hablar desde la dermatología, desde la oncología, desde la cirugía, desde la anatomía patológica, y realmente desde ya les agradecemos a todos por participar y por unirse a nosotros. Creo que ganamos mucho todos trabajando juntos. Así que bueno, también queremos agradecer a Novartis, que nos ha apoyado, nos ha acompañado en estas jornadas. Vamos entonces a dar comienzo y vamos a empezar con la primera charla. A ver, ¿para dónde tengo que apuntar? No. A ver, decime, si no, aprieta ahí. Ahí está, sí. Bien, bueno, vamos a empezar entonces la jornada hablando de dermatoscopía del melanoma. A pesar de todos los avances que hay hoy en el tratamiento del melanoma, que ya los vamos a ver, que realmente hemos logrado muchas cosas, la prevención y el diagnóstico precoz siguen siendo las mejores herramientas costo efectivas para disminuir la mortalidad del melanoma. Entonces, es muy importante y tenemos que seguir cada vez que hablamos de melanoma haciendo hincapié en el diagnóstico precoz. Y para hablar de diagnóstico precoz, la dermatoscopía no puede faltar. Así que vamos a empezar con esto. En esta charla vamos a hablar primero un poquito de lo que es sensibilidad y especificidad, de las principales estructuras que utilizamos para el diagnóstico de melanoma. Y después vamos a hablar de algunas, a conversar un poquito sobre las proyecciones, las estructuras blanco brillantes y la regresión. Hace poquito, el año pasado, se publicó este trabajo, este metaanálisis, donde revisaron justamente la precisión diagnóstica de cada una de las estructuras que utilizamos para el diagnóstico de melanoma. En este trabajo evaluaron 40 estudios, fueron los que se incorporaron, incluyendo 20.000 lesiones melanocíticas, lesiones en general, y dentro de esas más de 5.000 melanomas. Vamos a ver entonces cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas estructuras. Esto es importante para que nosotros conozcamos un poco y entendamos mejor el significado de cada una de ellas. Antes de ir a ver los resultados del estudio, vamos a repasar rápidamente lo que significa, que todos sabemos, pero viene bien un repasito de lo que es la sensibilidad y la especificidad para que entendamos después mejor los resultados. Por ejemplo, o sea, cuando hablamos de sensibilidad y de especificidad nos referimos a sobre alguna prueba diagnóstica. En este caso va a ser sobre estructuras dermatoscópicas, qué capacidad tienen para el diagnóstico del melanoma. Entonces, por ejemplo, si tenemos en cuenta 10 lesiones, de las cuales 3 son melanomas y 7 son lesiones que no son melanomas. Entonces, si alguna prueba diagnóstica, en este caso una estructura dermatoscópica, nos permite reconocer todos los melanomas de la muestra, vamos a decir que esa estructura tiene una alta sensibilidad. Mientras que si, como en este caso, ninguna de las lesiones que no es melanoma presenta esa estructura, vamos a decir que tiene una alta especificidad, porque solo está presente en los melanomas. Obviamente que esto sería una estructura ideal o un método de diagnóstico perfecto. Si en cambio nosotros seguimos reconociendo con esa estructura todos los melanomas de la muestra, vamos a seguir diciendo entonces que esa estructura tiene una alta sensibilidad. Pero si por otro lado, ahora no solo reconocemos melanoma, sino reconocemos o está presente también en algunas de las otras lesiones, entonces vamos a decir que su especificidad no es tan buena. Y por último, si al contrario, cuando encontramos una estructura solo está presente
en un melanoma, pero nos deja alguna de los melanomas sin diagnosticar a partir de esta estructura, entonces decimos que su sensibilidad es baja. Pero también ninguna otra de las lesiones que no es melanoma la tiene, con lo cual su especificidad sigue siendo alta, porque no hay ningún falso positivo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ir viendo cuáles son los resultados de este estudio, que lo que nos mostró es que hay primero que nada, saber que todas las estructuras que usamos para el diagnóstico de melanoma, todas tienen una alta especificidad en relación a la sensibilidad. En general, todas tienen una especificidad de más del 70%, mientras que la sensibilidad en las que tienen mejor sensibilidad llega al 60%. De las estructuras con mayor especificidad vamos a mencionar 3, que son las que tienen más del 90% de especificidad. Son los pseudópodos y las proyecciones, las líneas blanco brillantes y el peppering de la regresión. Estas son las estructuras con mayor especificidad. De esas son las que vamos a hablar un poquito enseguida. Y las que tienen mayor sensibilidad son las manchas atípicas o pigmentación irregular, según los distintos trabajos a veces se menciona de una u otra manera, el velo blanco azulado y la red atípica. Entonces, si vemos acá en conjunto todas las estructuras que se evalúan en estos trabajos, que son las estructuras que consideramos criterios de melanoma, tenemos la red atípica, la red invertida, líneas anguladas, puntos y glóbulos atípicos, líneas blanco brillantes, las proyecciones, las manchas de pigmento, el velo blanco azulado, la regresión y los vasos atípicos. Todas estas son estructuras que utilizamos para el diagnóstico de melanoma y como vimos recién, todas tienen una alta especificidad. Las que más lo tienen son estas 3, que son las que vamos a ahora hacer algunos comentarios más. Las proyecciones tienen, como ven ahí, una especificidad del 92 y del 97% de los pseudópodos. Tienen estas dos formas, pueden ser más bien lineales o pueden tener extremo lobuloso. Ambas estructuras lo que representan histológicamente son estos nidos de melanocitos en la periferia de la lesión. Y corresponden o sea, lo vamos a ver solo cuando hay crecimiento radial de la lesión. O sea que ya con esta estructura nos está diciendo, más allá que nos ayuda a diagnosticar el melanoma, también tenemos algo más de información, y es que lo vamos a encontrar más en un melanoma extensivo superficial, en un melanoma nodular. En general no vamos a encontrar este tipo de estructuras, no tenemos que esperar a encontrarlo para el diagnóstico. También vamos a mirar cuando vemos o cuando hablamos de proyecciones, cuál es su distribución en la lesión. Si la distribución de esta proyección es atípica, irregular, focal, esta lesión es altísima su probabilidad de que corresponda a un melanoma. Pero a veces también se puede presentar de forma regular y simétrica en toda la lesión. En estos casos también puede corresponder a un melanoma, pero hay otras variables que tenemos que incorporar para nuestro análisis porque, porque no siempre es un melanoma, porque decimos que la especificidad es muy alta, pero hay un cierto porcentaje que corresponde a otro tipo de lesiones. ¿Y qué es? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que lo hemos hablado muchas veces, la edad del paciente. Entonces, ante una lesión que tiene este patrón en estadios de estrella, es fundamental ver la edad del paciente. Si el paciente es un niño, tiene menos de 12 años, vamos a pensar principalmente en el diagnóstico de un nevus de Reed. Y nuestra conducta va a ser totalmente distinta que si esta lesión la encontramos en un paciente de más de 12 años. En ese caso, el riesgo empieza a aumentar cada vez más con la edad de que corresponda a un melanoma. Entonces, estas lesiones tenemos que sacarlas siempre en mayores de 12 años. Y por último, con respecto a estas pseudópodos, también se ha visto en varios trabajos recientes que se asocia su presencia a BRAF mutado. Entonces hay algunas características que vamos a ir viendo dermatoscópicas y que se van conociendo y estudiando más, relacionando con otros hallazgos o con otras características del tumor. Entonces, a partir de la dermatoscopía también podemos obtener más información. Vamos a hablar ahora de las líneas brancobrillantes, otra de las estructuras que tienen mayor especificidad.
Estas estructuras blanco brillantes las vamos a ver solo con luz polarizada. Bien. Bien, gracias. Bueno, las vamos a ver solo con luz polarizada y las estructuras blanco brillantes se pueden ver no solo como líneas, que es lo que es más específico de melanoma, sino también como bandas o áreas. En el caso del melanoma, lo que es muy específico es esta característica de líneas que son perpendiculares y paralelas entre sí, que se alcanzan a ver muy bien en esta imagen, ¿sí? A veces la lesión tiene muchas de estas estructuras muy fáciles de reconocer, pero a veces también puede pasar que son pocas. A ver qué, perdón. Bueno, que son poquitas y entonces esta ayuda es muy cómoda, el hecho de poder pasar de luz polarizada a no polarizada para reconocerlas. Cuando la lesión, como vemos acá, es pigmentada, es más fácil de verlas, pero a veces en lesiones que no tienen pigmento, que son o hipopigmentadas y que tienen pocas de estas estructuras, puede ser difícil. Y este cambio que podemos hacer con el dermatoscopio rápidamente nos termina de confirmar el diagnóstico. En este otro trabajo, que es uno de los que estaban incorporados en este estudio, em, analizaron 1.500 neoplasias melanocíticas, de las cuales 140 eran melanomas y el resto eran neoplasias benignas. Encontraron una especificidad para las líneas blanco brillantes de un 98%. Es altísimo, o sea, es como que encontramos estas estructuras en una lesión melanocítica, va a ser un melanoma, o sea que tenemos que tenerlas muy en cuenta y aprender a reconocerlas. En qué estructuras o en qué lesiones benignas encontraron que podían estar en neus de Spitz y en neus atípicos genitales. Y también otro dato interesante que podemos decir cuando las vemos es que esa lesión que tiene líneas blanco brillantes probablemente tenga un Breslow mayor que si esta estructura no está. Es muy raro encontrarlo en un melanoma in situ, en general son melanomas invasores. Entonces, recordemos siempre, si encontramos estructuras blanco brillantes en una lesión melanocítica, esa lesión hay que extirparla siempre. Y acá les muestro un casito que por ahí hemos visto en otros momentos, pero es interesante para ver la importancia de estas estructuras. Este es un paciente con una lesión nodular en cuero cabelludo, sin pigmento, ulcerada, que alrededor tenía algunas áreas levemente pigmentadas y una leve zona hipopigmentada alrededor. Si vemos en las dermatoscopías de la zona nodular en el centro, vemos este patrón vascular atípico, que nos hace sospechar de una lesión maligna, pero no es específico de melanoma. Mientras que si miramos alrededor esta pigmentación acompañante de estas áreas sin estructura, algunas zonas asimétricas, marrón claro, marrón oscuros, con una pseudo redenzona, y vemos claramente ahí en el centro cómo se forman estas estructuras blanco brillantes. Entonces esto que está acompañando ese nódulo que no nos dice tanto, nos ayuda a hacer el diagnóstico o sospechar de un melanoma. Pero no solo eso, sino que cuando empezamos a revisar el área alrededor de ese nódulo, de esa zona pigmentada, sin mucha característica clínica, observamos también estructuras blanco brillantes que nos llamaron mucho la atención y bueno, debido al tamaño de la lesión, lo que se hizo fue tomar múltiples biopsias antes de realizar la cirugía. Y se confirmó en este caso entonces el diagnóstico de un léntigo maligno melanoma hipomelanótico. Entonces la presencia de estas estructuras nos ayudó mucho al diagnóstico de la lesión por un lado, pero también a definir estas áreas que no tienen pigmento. Y por último vamos a hablar un poquito de las estructuras de regresión, que sabemos que pueden ser de dos tipos, blancas, sin cicatriz, y las estructuras que son estos gránulos grises o peppering. Estas estructuras también era la otra que hablábamos que tienen alta especificidad, la vamos a encontrar en las lesiones, en las zonas planas de la lesión. Eso es importante y nos ayuda para diferenciarlo del velo blanco azulado, que puede ser confundido con esto. Pero el velo blanco lo vamos a encontrar en áreas sobrelevadas de la lesión y la regresión en áreas planas. Esto es importante porque tienen diferente significado y diferente correlación histopatológica. La regresión en sí la podemos encontrar, en realidad no es que sea
la regresión en general específica de melanoma, sino la podemos encontrar también en algunas lesiones benignas y en lesiones también que no son melanocíticas, como puede ser una queratosis liquenoide. Pero hay algunas características de la regresión que son las que nos hacen sospechar con alta especificidad o con alta sospecha que corresponde a un melanoma. ¿Y cuáles son? Por un lado, es la extensión, la distribución y las características de esa regresión. O sea, la UDEC propone este como algoritmo o esta manera de diferenciarlos, que es pensar que si la regresión ocupa más del 50% de la lesión, si esa regresión tiene estructuras blancas y azules y está distribuida irregularmente en la lesión, altamente específico sospechoso de melanoma. Mientras que si la regresión es principalmente azul, está en el centro de la lesión y ocupa menos del 10%, eso corresponde principalmente a un nevo. Estoy hablando dentro del contexto de una lesión melanocítica. Acá vemos algunos ejemplos. A veces la regresión puede tener ese aspecto reticulado que se da principalmente en lesiones que están comenzando la regresión, más bien lesiones finas. Acá vemos también la combinación para decir que es, acá no hemos puesto la imagen con luz no polarizada, pero para decir que tenemos una regresión blanca, esa área blanca que la vemos en esta zona de acá tiene que ser más clara que la piel circundante. Y esta zona blanca no va a desaparecer como desaparecerían todas estas estructuras blanco brillantes cuando cambiamos a luz no polarizada. Esto va a persistir siendo blanco. Y entonces, como decíamos, como esto, por ahí el diagnóstico de melanoma ya lo tenemos, pero estamos aprendiendo a encontrar con todas estas estructuras dermatoscópicas más información. Entonces, por eso nos es a veces importante igual hacer la dermatoscopía, aunque nosotros estemos viendo que esa lesión es un melanoma, porque nos está dando más información que nos puede ser útil después en el manejo del paciente, en qué decisiones vamos a tomar. Entonces, para finalizar, como mensaje, saber que las estructuras que utilizamos para diagnosticar melanomas son muy específicas, en general la mayoría son muy específicas, aunque su sensibilidad no es tan alta. Por eso la mayoría de los algoritmos y de los métodos que utilizamos combinan la presencia de distintas estructuras. Y también me parece súper interesante esto que vamos aprendiendo y que cada vez se va aprendiendo más, de que la dermatoscopía nos sirve no solo para el diagnóstico, sino que estamos obteniendo más información que nos va a ser muy útil para después tomar nuestras decisiones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y los que están por el chat, si quieren hacerlas, mandan un mensajito, nosotros las leemos y las vamos respondiendo. Sí, como quieran. Si quieren, si no, seguimos con la próxima y después vamos a hacer eso. Vamos a juntar las preguntas y después al final de esta primera parte hacemos todas las preguntas. Vamos a salir de acá. Ahora vamos a continuar entonces con la siguiente charla. Vamos a invitar al doctor Gabriel Casas, que es profesor de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UBA y es el jefe de servicio de Anatomía Patológica del Hospital Alemán de Buenos Aires. Agradecemos enormemente que haya aceptado acompañarnos hoy con este tema que me parece súper interesante y súper importante que estemos todos actualizados. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Te damos la palabra a vos. Buenos días, muchas gracias. No podía reactivar el audio sin autorización del
anfitrión, así que ahora espero que me estén escuchando. Y la presente charla es un análisis más bien crítico de la clasificación de la OMS de 2018, aplicando modelos de progresión tumoral y algunas técnicas que creo que pueden ser aplicables en nuestras distintas instituciones acá en Argentina. Esto está recopilando material que obtuve en una conferencia, una serie de conferencias que asistí en la ciudad de Graz, en una charla un curso que organiza anualmente el profesor Ceroni, y con contrapuntos entre estos dos participantes, Thomas Wissner, bien conocido por ustedes como digamos, quien acuñó el concepto de los VAPomas o nevos VAP inactivados, y este otro colega, Arnaud de la Fouchardier, que está en Lyon y que ha trabajado muchísimo en los últimos años en el tema de clasificación molecular de melanoma. Este es el cuadro que ustedes están acostumbrados a ver de la clasificación de la OMS 2018. Yo voy a tratar de simplificarlo porque, como verán, es bastante amplio. Habla de 9 grupos y la clasificación de los 9 grupos tiene en cuenta diversos conceptos. Por un lado, la relación de los melanomas en relación a la exposición solar, entonces creando grupos que están relacionados a una alta exposición UV, otro grupo relacionados a exposición UV pero baja, y yo no lo incluyo acá, pero después tienen una serie de grupos no relacionados a exposición UV, obviamente quedan afuera de esto. Ese es un primer criterio para armar grupos, digamos. Un segundo contexto o un segundo serie de grupos que tienen que ver, por un lado, con determinadas topografías, como ser melanomas acrales, melanomas en mucosa y melanomas uveales, y otros melanomas que tienen que ver en nevo congénito o melanomas en nevos azules. Inclusive un tercer grupo donde los melanomas son ubicados de acuerdo a la morfología, desde el punto de vista de la histología, melanomas desmoplásicos o melanomas o tumores de tipo Spitz, ¿sí? Obviamente acá hay superposición porque sabemos que el melanoma desmoplásico es un melanoma relacionado a alto fotodaño crónico, pero bueno, se utiliza ese criterio para ubicarlo como un grupo. Y finalmente, todas las anomalías y alteraciones genéticas detectables desde el punto de vista molecular que están relacionadas con estos nueve grupos, donde hay algunas que provocan una activación o un aumento de alguna determinada función, que están en rojo, otras relacionadas a una inactivación, una pérdida de función, un clásico es el VAP1 o el PERK1A, que están en verde, otras que, digamos, tienen otro tipo de funciones o de lesiones o de reordenamientos que van con otros colores y que exceden a lo que yo quiero mencionarles hoy. Esto lleva a una serie de problemas y críticas que es en lo que se basa esta clase. El primer punto, obviamente esos 9 grupos pasan obligatoriamente por una serie de, digamos, de secuencias o de sucesión de golpes moleculares desde benigno a maligno, ¿sí? Estableciendo básicamente 4 grupos, desde nevodisplásicos, melanoma, en los distintos grupos tienen distintos nombres, pero acá hay una serie de problemas que uno se encuentra desde el punto de vista de la realidad, lo que nos muestra la estadística. Y el primer punto es que la mayoría de los melanomas se originan de novo, no sobre un nevo. Hay solamente un 20% de melanomas que se desarrollan o que podemos demostrar que se han desarrollado sobre un nevo, y lo más común es que esto sea sobre nevos congénitos o nevos intradérmicos, pero no es lo que ocurre en lo que más frecuentemente vemos, que son los nevos displásicos. Los nevos displásicos en general quedan como displásicos y sí son un marcador de riesgo para que ese paciente desarrolle un melanoma con mayor frecuencia que la población general de novo. Y eso inclusive sustenta la idea que tienen muchos de ustedes acerca del ugly ducking, o digamos el patito feo, el buscar el distinto desde el principio. El segundo punto es que los nevos convencionales y los nevos displásicos suelen ser biológicamente estables, con un riesgo de progresión muy bajo. Y la tercera crítica, creo que es la más importante, es que la OMS aplica de manera forzada y errónea el modelo de progresión tumoral, esto de múltiples hits, a los 9 subtipos de melanoma, y desconoce modelos más recientes de procesos mutacionales como ser la cromotripsis y otros, como CATA-X y demás, pero sobre todo cromotripsis.
Entonces, vamos a analizar un poco la secuencia esta que yo estoy mencionando. Acá tienen, por ejemplo, el grupo 1, melanomas de bajo relacionados a fotodaño crónico bajo, y la secuencia de displasia de bajo grado, displasia de alto grado y melanoma. Esto no se ve en la realidad, es muy raro. Sí hay melanomas, de nuevo, en pacientes con síndrome neodisplásico, eso lo sabemos. Con lo cual, no es algo que veamos y que se aplique prácticamente. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo más extremo, melanomas acrales, siguiendo una secuencia propuesta de neoacral, displasia a nivel acral, no, los patólogos no utilizamos displasia en nevos acrales, son nevos de sitio especial, melanoma in situ acral y melanoma acral, finalmente. Esta secuencia digamos, de displasia o de una situación intermedia no existe a nivel de melanomas acrales. En estos dos grupos de melanomas lentigo maligno y melanoma hemoplásico, también siguiendo a través de un proceso de displasia, inclusive lo ponen con signo de interrogación, esto no existe. Uno puede tener una lesión benigna o puede tener un lentigo maligno, es blanco o negro, y lo mismo con el melanoma desmoplásico, ¿sí? En relación a los melanomas desarrollados sobre nevos congénitos, la situación es distinta. Acá se plantea una situación rara. La mayoría de los melanomas en los nevos congénitos ocurren en dermis, no en la unión, ¿sí? Eso es algo que conocemos, y hay que diferenciarlo de los nódulos expansivos o proliferativos en nevos congénitos, con lo cual melanoma in situ en nevo congénito es un término que prácticamente yo nunca he diagnosticado ni veo que se presente en casos en los distintos congresos. Sí está la secuencia de un melanoma sobre un nevo congénito, con lo cual lo ponemos en verde, pero este punto de melanoma in situ, yo por lo menos y otros autores no lo aceptamos. Y ahora los casos donde sí corre esto, donde sí va bien. Todos estos otros nevos relacionados a fotodaño crónico bajo, sean los VAP relacionados, los asociados a nevos penetrantes y profundos, o a los, digamos, a los melanocitomas epitelioides cutáneos, que son estos tres grupos, en esto sí se puede plantear la secuencia de múltiples hits, o digamos de 3 o 4 situaciones intermedias. En el caso de nevo barra melanoma de tipo Spitz, también se puede aplicar esto donde hay distintos sectores en los nevos donde uno podría plantear la secuencia, ¿sí? Y los melanomas sobre nevos azules también lo podemos plantear bastante bien. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Es aplicar este concepto, ya tiene aproximadamente 40 y algo de años, es el esquema de Bolgerstein, donde uno aplica distintas mutaciones que ocurren de manera secuencial asociados a lesiones que van ocurriendo de manera secuencial. Esto está desarrollado en cáncer de colon y fue aplicado después en otros tumores y se lo ha tratado de aplicar de manera forzada en melanoma, ¿sí? Lo importante de esto es que uno puede ver asociaciones, por ejemplo, en una situación de cáncer de colon uno puede ver en la periferia lesiones precursoras, adenomas, con displasia, etc. Y entonces ahí entramos en que algunos melanomas ocurren en contextos donde uno ve lesiones precursoras asociadas, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo de un nevo, nevos azules, nevos congénitos o nevos convencionales, o el nevos de Spilus, que sería un fenómeno de campo precursor visible o no visible clínicamente asociado a nevos de Spitz, ¿sí? Sobre el cual ocurren una serie de mutaciones desarrollando lesiones de bajo grado, llamadas melanocitomas o tumores intermedios. Ahí tienen nevo azul celular, nevos clonales, y por fuera tienen el resto del nevo, o el nevo de Spitz propiamente dicho. El desarrollo de lesiones intermedias de alto grado, ¿sí? Nevo azul atípico o nevos atípicos en relación a nevos comunes o convencionales o congénitos, el nevo de Spitz atípico para finalmente desarrollar claramente un melanoma y con los nombres que ustedes quieran utilizar. Acá puede haber distintas opiniones, pero melanoma de tipo azul, los melanomas asociados a mutaciones BRAF o NRAS asociadas sobre nevos convencionales, lo que sería un melanoma extensivo superficial, y el tumor de Spitz maligno o melanoma de tipo Spitz, ¿sí? Obviamente sobre esto también hay posibilidad de desarrollo de lesiones de campo o de tipo de lesiones mosaicos, donde uno puede tener nevos azules tipo placa, como en este caso, nevos congénitos, que los conocen muy bien ustedes, o el efecto de campo de nevos pilus o nevos sobre nevo, que puede tener evidencia clínica de hiperpigmentación o no, simplemente mostrar una serie de nevos sobre un background que no está tan hiperpigmentado y pasa por alto, digamos, esa imagen. El concepto que hay que incorporar, y que creo que es algo más nuevo, es este de cromotripsis o de fragmentación catastrófica o abrupta de un cromosoma,
donde uno puede explicar una cantidad de mutaciones en un solo momento o en una sola división celular, ¿sí? Esto ha sido muy bien demostrado en los últimos años con la creación de estos cromosomas dobles diminutos y la pérdida de fragmentos que pueden ser evidenciados por diversos métodos también, y esto provoca cromosomas derivativos que pueden dar sustento a una cantidad de mutaciones que ocurren en un solo evento de división celular, ¿sí? Con lo cual esta secuencia que estamos viendo aquí en realidad pasaría más a este concepto que uno lo aplicaría a ejemplos como, por ejemplo, el melanoma acral lentiginoso, o el melanoma lentigo maligno, o el melanoma desmoplásico, que prácticamente uno lo que tiene es melanoma in situ y el desarrollo de una lesión invasora eventualmente, sin toda la secuencia que vimos en los otros casos. Mencionar un poco de estos grupos donde sí se establecen estas secuencias, ¿sí? Los nevos VAP inactivados, es una situación que ustedes creo que ya han aprendido a reconocerlos, son lesiones tumorales o hemiesféricas, en general asociados a un nevo, entonces uno suele ver restos de un nevo y una lesión como expansiva, ¿sí? Hemisférica. Estos otros nevos que son de tipo penetrantes y profundos, que parecen tener clínicamente el aspecto de un nevo azul, pero por esto de asociar en general un nevo en la parte periférica le va a dar una simetría con diversos colores y este crecimiento en tipo cuña hacia la profundidad. Y este otro grupo de los PEM o melanocitomas epitelioides pigmentados asociados al PERCAR 1A, donde también no puede haber restos de nevo en la periferia y esta lesión altamente pigmentada, en general con un borde pujante, ¿sí? Pero que esto puede tener una serie de alteraciones. Los contextos clínicos también son conocidos para los nevos y melanomas desarrollados en el contexto de mutación e inactivación del VAP, en gente joven, más frecuente en mujeres, en áreas fotoexpuestas. Habitualmente lo que menciono suele ser la modificación de un nevo cuando hay una evaluación, ahora que tenemos esto de las fotografías digitales donde uno puede evolucionar a lo largo del tiempo las lesiones melanocíticas, suele ser la modificación de un nevo. El nódulo suele ser no pigmentado, en crecimiento, menor a 1 centímetro habitualmente, y la posibilidad de estas mutaciones VAP1 inactivaciones a nivel germinal, con lo cual los pacientes pueden tener asociación de tumores, obviamente las lesiones melanocíticas en piel, melanoma uveal, cutáneo, leptomeningio, mesotelioma, carcinoma de células renales, meningiomas, puede haber vasos celulares múltiples y carcinoma hepatocelular, con lo cual el interrogatorio y el reconocimiento de antecedentes personales es importante. Yo acá puse una colección de VAPs, de nevos VAPs inactivados, con distintas situaciones donde hay lesiones de tipo bajo grado, algunos son melanomas como este, pero en todos pueden ver este aspecto hemisférico sobre un nevo, ¿sí? Y por ahí lo útil es esto, de ver en cantidad como para darse cuenta. Una característica es que los nevos y tumores VAP inactivados suelen conservar características del nevo que le dio origen. Si ustedes tienen el nevo original, que es verrugoso, como este que está arriba, el VAP o el nevo VAP inactivado va a tener un nódulo con aspecto verrugoso, conservando el aspecto verrugoso del nevo. Si el nevo tiene reemplazo adiposo, como este de la derecha, el vapoma o el nevo VAP inactivado va a tener también el reemplazo adiposo que tenía el nevo originalmente. Eso es un detalle histológico que mencionan muchos de los autores. Entonces, en este caso, por ejemplo, donde hay distintas situaciones, uno puede ver áreas que parecen nevo aquí abajo, en este angulito, otras que tienen algunas anomalías menores, pero que uno ya empieza a ver una pérdida de maduración, con células que no son tan atípicas, son relativamente monomorfas, pero que tienen esta disposición, digamos, sin maduración en profundidad, y en el medio de la lesión la cosa cambia con una relación núcleo-citoplasmática mucho mayor y con franca atipia y con mitosis atípicas. Entonces acá viene en ayuda, por ejemplo, la inmunomarcación. Estas son lesiones VAP inactivadas en un contexto de mutación del BRAF. Nosotros tenemos para hacer BRAF por inmunomarcación hoy día, entonces vemos que este nevo es BRAF, o por lo menos la inmunomarcación da positivo, con lo cual suponemos que hay una mutación en el BRAF B600C, y esto ocurre en todo el nevo. De hecho, esta porción que es nevo también está expresando BRAF B600C, confirmando la idea que tenemos que estas mutaciones son tempranas en el desarrollo de estos melanomas. A la izquierda lo que tienen es la inmunomarcación con VAP1. Fíjense que en el resto del nevo, aquí abajo, todavía da positivo el VAP, el resto es todo negativo. Lo que buscamos es pérdida de la expresión del VAP1. ¿Sí? Para control tenemos la epidermis que da positivo para VAP1
y algunos linfocitos, y obviamente acá el resto del nevo que está expresando VAP como corresponde, ¿sí? Entonces la secuencia sería, en forma putativa, esta, ¿sí? De 1 a 4, nevo común sobre el que se desarrolla un nevo VAP inactivado, después un tumor VAP inactivado ya con cierta tipia, y en el centro melanoma ex VAP inactivated nevus o ex nevo VAP inactivado. El segundo ejemplo que mostramos era el nevo penetrante y profundo combinado, o sea, también en el contexto de un BRAF 600C, pero hoy día sabemos que el nevo penetrante y profundo adopta esa morfología porque hay alteraciones en la senerización de la beta-catenina, que también es una molécula que podemos, digamos, una proteína que podemos evaluar por inmunomarcación, ¿sí? Producto obviamente de mutaciones y traslocaciones al núcleo de las células. Se ven adultos jóvenes en la región corporal superior, las lesiones pigmentadas suelen ser pequeñas, clínicamente suelen provocar alarma por esto de que suelen asociarse a un nevo periférico, con lo cual hay asimetría y varios colores, y es lo que mencionan ahí en la lista. Entonces tienen estas lesiones donde uno ve una cuña asociada a una lesión névica convencional en la parte periférica. Esta cuña se proyecta en profundidad con un aspecto que algunos han denominado en forma de espátula o de bajalenguas, ¿sí? Como ven ahí. Las lesiones pueden eventualmente llevarse puesto el nevo, acá todavía tienen resto de nevo, ¿sí? Pero eso puede complicar la evaluación, y acá tienen el aspecto de las células en profundidad, donde uno ve que tiene bastante pigmento, pero que se puede todavía observar el aspecto de las células. El pigmento suele acumularse en forma de melanófago fuera de las células. Y acá ayuda la inmunomarcación con beta-catenina, que normalmente expresa en el citoplasma, cosa que sigue haciendo en este tipo de lesiones, pero lo que hay una expresión y una restricción de la expresión de beta-catenina al núcleo de las células. Eso es lo que uno tiene que buscar en medio de todo esto positivo. Hay que buscar núcleos positivos que se ven por aquí, por este sector, ¿sí? Entonces ese es un elemento que nos permite pensar en función de que esto está en esa línea y establecer qué nivel de atipia tiene y dónde lo queremos ubicar. Fíjense, este es un caso donde también se interpretó como un nevo penetrante y profundo, donde hay distintos sectores, y si uno lo mira, la expresión de beta-catenina es bastante extendida en toda la lesión, pero podemos interpretar que en la parte periférica, donde hay menos atipia, es un nevo convencional sobre el que se desarrolla un nevo penetrante y profundo con distintos grados de atipia, y en la profundidad era bastante feo, y ahí interpretamos que es un melanoma plexiforme. El tercer grupo que vamos a mencionar es el de los PEM, o melanocitomas epitelioides pigmentados, asociados a inactivación del PERCAR1A. El PERCAR1A es la mutación históricamente descrita asociada al síndrome o complejo de Carney, ¿sí? Recuerden, mixomas auriculares y cutáneos, lesiones pigmentarias que son PEM, la mayoría de ellas, y neoplasias endocrinas múltiples. En la literatura han sido mencionados con estas siglas de lentiginosis, atrial mixoma y blue nevo, nevo azul, o nevos, mixomas auriculares y efélides, ¿sí? Gente joven, como ven acá, y en general en la región cefálica. Acá tienen las lesiones. En estos casos sí, la evaluación de las células es dificultosa por la cantidad de pigmento que hay. Algunas de las células tienen un aspecto descrito históricamente en huevo frito. Ahí está, bien, el huevo frito. Y existe hoy la posibilidad de inmunomarcar con PERCAR1A estas lesiones, ¿sí? Con lo cual uno puede establecer algún tipo de relación. Entonces, en estas lesiones también se establece la posibilidad de que haya una secuencia viendo las distintas morfologías de las lesiones. Por ejemplo, acá tienen nevo, acá tienen una lesión muy pigmentada que es interpretada como PEM, y en esta secuencia uno puede pasar después a estudios moleculares para poder evaluarlo mejor, ¿sí? En cuanto al grupo, en esta lista de secuencias, el otro que tenemos que es importante son los nevos y melanomas y tumores atípicos de Spitz, ¿sí? Que siguen esta secuencia también, donde estamos comparándolo con otros de los que habíamos mencionado, ¿sí? Donde tienen estos distintos aspectos de las lesiones, y los patólogos conocemos bien que hay nevos de Spitz que son bien característicos, pueden ocurrir sobre un efecto de campo de nevus pilus, como ya hemos mencionado, nevo de Spitz atípico, y melanomas de tipo Spitz o spitzoides o tumor de Spitz atípico, como prefieren algunos denominarlos, ¿sí? Obviamente en la secuencia hay aumento de anomalías asociadas, pero en relación a estas neoplasias spitzoides, lo que se vio es que muchas de estas lesiones están asociadas a fusiones
o alteraciones en moléculas tirosinquinasa, ¿sí? Y muchas de estas están disponibles para estudiar por inmunohistoquímica también, porque son muchas de las que se describen, por ejemplo, en adenocarcinoma de pulmón. Para mencionar algunas, ALK, ROS1, NTRK, ¿sí? La mayor parte de estas se pueden buscar por inmunomarcación, son marcadores caros, pero la mayor parte de estos los tenemos, por lo menos en los centros más grandes de patología existen esta posibilidad de marcarlos, y se han asociado con morfologías distintas. Por ejemplo, los nevos o tumores Spitz ALK asociados o con expresión de ALK de 5F3, sí, que es el que utilizamos, suelen tener un aspecto plexiforme, ¿sí? El ROS1 no va tanto con un aspecto plexiforme, sino más bien spitzoide convencional, lo mismo los NTRK, ¿sí? Asociados. El HRAS, esto se hace por secuenciación, así que no lo tenemos por inmunomarcación, es un poco más complejo la evaluación. Pero para tener un aspecto morfológico relacionado a la molecular, cuanto mayor asociación a fusiones tirosinquinasa, ALK, ROS1 o NTRK, la morfología es más espitzoide, y si uno pasa más a las mutaciones RAS o BRAF asociadas, la morfología es más bien nevoide, como dos puntas de estos efectos. Ya para terminar, estoy sobre el límite del tiempo. ¿Qué tenemos de molecular hoy día para poder hacer por inmunomarcación y que sea de utilidad práctica? O por lo menos expuestos por diversos autores. No hay consenso en relación a esta molécula, el PRAME, ¿sí? Es un antígeno expresado en melanoma preferentemente, eso quiere decir la sigla, y este antígeno pareciera ser producto digamos, de expresión de aquellos órganos inmunoprivilegiados o no expuestos inmunológicamente en el desarrollo embriológico, como ser testículo, donde se ha desarrollado originalmente el estudio del PRAME, o en cerebro, ¿sí? O sea, órganos donde no llega la inmunidad, por lo menos en el desarrollo embriológico de estas lesiones. Y básicamente lo que se sabe es que el PRAME es expresado en melanoma y es negativo en nevos. Acá tienen un melanoma que es de aspecto nevoide y es positivo para PRAME. Este no es mío, este es un caso de la literatura que muestran muy bien. Fíjense que, claro, son lesiones que son relativamente fáciles desde el punto de vista histológico, con lo cual no son de tanta utilidad. Este es un caso que me facilitó el doctor Gonzalo de Toro, colega y amigo de Puerto Varas, Chile, donde ustedes tienen un nevo, esto que tienen arriba es la pigmentación del nevo, no es inmunomarcación, y acá hay un melanoma que expresa PRAME, ven que hay positividad nuclear. Claro, este caso es bastante fácil también cuando uno lo ve, pero si uno tiene dudas porque ve nevo, bueno, puede ser útil en esos casos, ¿sí? Entonces, PRAME positivo en melanomas. ¿Dónde fallan? Hay algunos melanomas finos, especialmente pediátricos, que pueden dar negativo para PRAME. Justo son casos donde uno lo plantearía, casos difíciles, ¿sí? Pero en general han dado buen reporte. ¿Qué hay en nuestro medio? Bueno, todavía el MAT no ha autorizado el ingreso del PRAME, está en el proceso de acreditación. Nosotros ya lo tenemos solicitado el PRAME en el hospital desde hace ya 1 año y medio. La otra molécula que utilizamos es el P16. El P16 ya ha sido bastante mencionado y criticado a lo largo digamos, de su desarrollo. Hay muchos melanomas que son P16 positivos, porque ¿qué pasa? El P16 es preservado en los nevos y se pierden los melanomas, pero hay melanomas que no pierden la expresión de P16, con lo cual es bastante peligroso, especialmente en los nevos y tumores de tipo Spitz, con lo cual ese es un punto crítico. Acá lo que tienen es utilidad combinada de P16 y de PRAME en ganglio centinela, cuando hay duda. Por ejemplo, acá tienen, esto es un nevo capsular en un ganglio centinela. O sea, este ganglio debe ser considerado negativo y este nevo capsular da positivo para P16 y negativo para PRAME. Muy bien. Y acá lo que tienen es una metástasis pequeña en un ganglio centinela que es negativa para P16 y positiva para PRAME. Con lo cual, perfecto. O sea, en este caso cierra perfecto y creo que es bastante útil la utilización combinada en estos casos. Lo que no hay es mucho de publicar la combinación de las dos. Están los grupos que utilizaban antiguamente el P16 y hoy lo han dejado de utilizar por esto de que puede fallar, y están los grupos que proponen el PRAME, y yo creo que se pueden utilizar los dos, pero no de manera absoluta, sino simplemente como una guía. Para concluir entonces, la OMS 2018 necesita incorporar nuevos modelos de progresión tumoral, cromotripsis, por ejemplo. Existe correlación entre la biología y la morfología de algunas de las lesiones, la utilidad de la inmunistoquímica para interpretación de algunas de las lesiones de reciente descripción,
Y la inmunohistoquímica hay mayor disponibilidad que otras técnicas como PCR, secuenciación, Next Generation Sequencing o hibridización genómica comparativa, que prácticamente en nuestros medios, en Argentina por lo menos, por poner un ejemplo de hibridización genómica comparativa, es muy difícil de hacer. No hay, creo que no hay centros, salvo por ahí alguno de algún centro CONICET relacionado en Buenos Aires que puedan utilizarlos. Y la utilidad del PRAME, como ha sido mencionado. Así que bueno, estamos listos para nuestro partido de hoy a la tarde. Muchas gracias por la oportunidad de darles esta charla. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu presentación, súper clara. Si te quedas conectado unos minutitos más, hacemos las preguntas al final. Y bueno, voy a presentar a la siguiente disertante. Tengo el enorme placer de presentar una gran amiga mía. Ella es la doctora Natalia Espinosa, que se desarrolla actualmente como médica dermatóloga de la unidad de melanoma del Hospital Clínic de Barcelona. Así que Nati, te dejo la palabra y al final hacemos las preguntas. Hola, Jorge, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar con esta charla de hoy. Como ya lo dijeron, soy la doctora Natalia Espinosa, soy dermatóloga del Hospital Clínic y bueno, quiero agradecer la invitación a participar en estas jornadas el día de hoy. Yo voy a hablar un poco del estadiaje del melanoma y el seguimiento que se debe hacer en cada caso según este estadiaje. Voy a tratarlo de hacer un poquito más simple porque es un tema un poquito árido, que hay muchos datos, hay muchos números, entonces voy a hablar de cómo trabajamos nosotros en la unidad del Clínic, en la unidad de melanoma, y nosotros tenemos unos protocolos que llamamos PNTs o procedimientos normalizados de trabajo, que unifica lo que todos hacemos en la unidad, y estos están basados en las guías clínicas de la Academia Americana, de la NSCN y de la JCC, pero pues también es un poquito de la experiencia que tenemos en la unidad de melanoma. Como introducción, simplemente decir que el hecho de que el melanoma ha tenido tanto aumento de incidencia en los últimos años hace que nosotros tengamos... ¿Sí? Perdón, te interrumpo un segundito, no se compartió tu pantalla. Ah, dale. Espera. Espera, a ver si lo logro hacer ahora. Sí, tranqui. A ver. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, lo primero fue la presentación y estaba hablando acerca de que del melanoma en general, como un poquito de introducción, el hecho de que el melanoma haya aumentado hasta un 50% en los últimos 20 años y que cada vez la incidencia del melanoma sea mayor, esto hace que sea importante promover el diagnóstico del melanoma en sus etapas iniciales. Hoy por hoy tenemos herramientas que nos ayudan a hacer este diagnóstico precoz, como la dermatoscopía, la microscopía confocal, el seguimiento digital y así mejorar el pronóstico, que ha cambiado mucho en las últimas décadas gracias a todas estas herramientas y también al tratamiento o a los tratamientos que hoy tenemos. Vamos a empezar hablando de la estadificación y también iremos viendo a la par la evaluación inicial que se debe de hacer en cada paciente de acuerdo a esta estadificación. Para mejorar el pronóstico de los pacientes con melanoma es fundamental hacer una estadificación precisa y estratificar a los pacientes en ciertos grupos de estadios clínicamente relevantes, que ahora voy a hablar de ellos, porque la estadificación no solamente nos va a dar la evaluación pronóstica y para tomar las decisiones clínicas después, sino que también facilita la notificación de los casos y en el hecho de que se haga investigación o ensayos clínicos también nos ayuda a la realización y el diseño de estos estudios. En esta imagen podemos ver la clasificación de la octava edición de la AJCC, que es un poco más simplificada, donde podemos dividir a los pacientes en estos grupos clínicos que les he puesto por colores. Tenemos al melanoma in situ, a los pacientes o el grupo de riesgo bajo, que serían los estadios 1A y 1B,
el riesgo intermedio, que es el estadio 2A, y el riesgo alto, que son pacientes 2B, 2C y 3, y después tenemos al melanoma metastásico. Esta categorización va a ser importante para poder hacer un plan de tratamiento y seguimiento para los pacientes según cada grupo de estadificación. Vamos a ver cómo se relaciona cada grupo con el tamaño del tumor y también vamos a ver cuál es la evaluación inicial de cada grupo, todas esas pruebas que tenemos que hacer al momento del diagnóstico del melanoma y después pasaremos a la parte del seguimiento. Como evaluación inicial para todos los grupos tenemos que hacer evidentemente una historia clínica detallada preguntando todos los antecedentes personales y familiares, el estilo de vida. Hay que buscar algún factor de riesgo individual agregado que va a ser importante para valorar el riesgo del paciente tanto por el melanoma por el que nos está consultando en el momento, pero también por factores de riesgo agregados, por ejemplo, familiares de primer grado con melanoma, síndrome de nevus displásico, que todo esto va a influir en el seguimiento que le vamos a dar a este paciente. Después tenemos la anamnesis de la lesión sospechosa que va a ser pues desde cuándo lo tiene, si se ha hecho algún tratamiento previo. Es importante conocer la historia de esta lesión porque a veces nos encontramos con que les hicieron una crioterapia previa o les hicieron láser a un lunar, por ejemplo, y esto también va a influir en cómo categorizamos a este paciente. Obviamente, preguntar otros síntomas en busca de posible enfermedad metastásica y la exploración física. Hay que hacer una exploración dermatológica completa, desvestir a los pacientes de pies a cabeza, revisarlos a todos y obviamente la palpación de regiones ganglionares en busca de adenopatías que sean clínicamente patológicas. Vamos a empezar con la estadificación y la evaluación inicial del melanoma in situ. En este no hay ninguna duda, el melanoma in situ es un estadio 0 y junto con los estadios 1A y 1B van a formar el grupo de bajo riesgo. Como vemos aquí en esta tabla, la evaluación inicial de este grupo va a ser para pacientes con melanoma in situ una ampliación de márgenes de 0.5 centímetros y no es necesaria al momento del diagnóstico ninguna otra prueba complementaria, excepto si obviamente cuando hacemos la exploración física encontramos una adenopatía y en ese caso pues haríamos una ecografía ganglionar con punción. Ahora, para el grupo de bajo riesgo en el estadio 1A, que son melanomas menores a 0.8 milímetros sin ulceración, la evaluación inicial va a ser igual al melanoma in situ, pero la ampliación de márgenes será de 1 centímetro. En la nueva estadificación de la AJCC desde el 2018, el corte para el estadio 1A ha bajado a 0.8 milímetros, que antes era de 1, por lo cual a estos pacientes no se les va a hacer biopsia de ganglio centinela, a menos que, como ya comentamos, tengamos un ganglio clínicamente patológico, ¿no? En este caso, pues haríamos una ecografía con punción y sí que se podría hacer o llegar a ser el ganglio centinela. Y en el estadio 1B, al ser un melanoma mayor de 0.8 milímetros, ya se recomienda hacer estudios con analítica completa con proteína C100, de la cual hablaré un poquito más adelante, y una ecografía ganglionar. Y en este grupo sí que ya está indicada la biopsia de ganglio centinela como escrutinio, como rutina. Vamos a seguir con la evaluación del grupo de riesgo intermedio que corresponde al estadio 2A. Aquí vemos que la ampliación de márgenes ya es de 2 centímetros. Se sigue recomendando hacer ecografía y eco con o sin PAP, según si en la ecografía se ve un ganglio de características sospechosas, y también se recomienda hacer biopsia de ganglio centinela. En estos pacientes, de inicio no está indicado hacer otros estudios de extensión como TAC, resonancia o un PET, a menos que la biopsia de ganglio centinela sea positiva. Pero, obviamente, al ser positiva, pasarían a ser un estadio 3, ¿no? Que es cualquier tamaño de tumor con un ganglio positivo, así como vemos en la tabla. Y estos pacientes de estadio 3, junto con los estadios 2B y 2C, van a formar el grupo de riesgo alto. Para los estadios 2B y 2C, seguimos haciendo ampliación de 2 centímetros, analítica, EcoPAF y ganglio centinela, pero se agregan también otros estudios de extensión para descartar enfermedad a distancia. Y en el estadio 3 se piden las mismas pruebas que en los estadios anteriores, pero como comentamos, son pacientes que ya tienen un ganglio positivo
por lo que además se debe de considerar la linfadenectomía si se confirma la metástasis ganglionar en el territorio de drenaje linfático. Sin embargo, hay que considerar algunos factores para valorar la indicación o no de linfadenectomía. Por ejemplo, el tamaño de metástasis en el ganglio centinela, el número de ganglios positivos, la localización del ganglio, la edad y sobre todo las comorbilidades de los pacientes. A veces nos encontramos con algunos casos donde no es posible hacer un vaciamiento ganglionar, por ejemplo, por la edad, porque son personas de enfermedad avanzada y que el riesgo de meterlos a un quirófano pues a veces supera los beneficios de hacer la linfadenectomía. O a veces nos encontramos que nosotros tenemos pacientes que simplemente no se quieren hacer una linfadenectomía. En esos casos, pues se debe de considerar algún tratamiento adyuvante. Y por último, como estadificación, tenemos a los pacientes con melanoma metastásico que correspondería a un estadio 4. En este grupo de pacientes, si la enfermedad metastásica se confirma, antes de hacer los estudios de extensión no estaría indicado hacer biopsias de ganglio centinela ni linfadenectomía, aunque lo más frecuente es que estas pruebas se hagan antes de la resonancia o del PET. Bueno, esto ya depende un poco del sistema sanitario, ¿no? Tenemos que considerar que cualquier paciente de los estadios previos pues, puede pasar a ser un paciente con estadio 4 al momento de hacer las pruebas de estadificación. Por eso es muy importante seguir una secuencia, ¿no? Un orden al hacer las pruebas diagnósticas. Nosotros tenemos un paciente que llega a nuestra consulta que tiene un melanoma de 1 milímetro, y sabemos que de entrada a este paciente solamente le hemos quitado un melanoma y tiene un estadiaje 1B de inicio. Nosotros siempre en la nota inicial ponemos al menos un estadio 1B, ¿no? A este paciente, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer una analítica, una ecografía y una biopsia de ganglio centinela. Si a este paciente le sale positiva la biopsia de ganglio centinela, pues pasa a ser un estadio 3. ¿Qué le vamos a hacer a los pacientes con estadio 3, como veíamos en las tablas? Pues vamos a agregar, aparte de lo que ya le hemos hecho, pues un TAC o un PET y una resonancia cerebral. Supongamos que a este paciente se le ve un nódulo en pulmonar, pues pasa a ser un estadio 4, ¿no? Esto es dinámico. Por eso las pruebas las tenemos que hacer de acuerdo al estadio inicial que tenemos, que no tiene por qué ser siempre el estadio final, ¿no? Los pacientes con melanoma metastásico, obviamente, es imprescindible que sea una valoración conjunta con otras especialidades, con oncología para tratamiento sistémico, con cirugía para tratamiento de enfermedades metastásicas que sean operables, y en general todos los pacientes de melanoma, pues es siempre un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Nadie se tiene que quedar con ellos, ni nadie tiene que no dejar que ningún otro especialista los vea, siempre van y vienen pues de un lado a otro, ¿no? Pero bueno, los pilares, siempre tenemos que estar vigilando a estos pacientes y yo hablo un poco por mi especialidad y como dermatóloga, que es lo que me estoy enfocando un poco aquí, ¿vale? Una vez que estos pacientes ya hayan sido diagnosticados, ya hayamos hecho los estudios pertinentes para cada caso, vamos a pasar a la parte del seguimiento. Nuestros pacientes ya les hicimos el estadiaje inicial, ya los operamos, ahora ¿cómo vamos a ver estos pacientes? ¿Cada cuánto? ¿Qué estudios les vamos a hacer en el seguimiento? Esto basado en los grupos clínicos de los que hemos estado hablando y cada uno de estos grupos va a tener un seguimiento diferente. ¿Vale? Ay, perdón, no sé por qué no puedo pasar. Ahora, para todos los grupos de pacientes, independientemente en el estadio que se encuentren, si fue al final un estadio 1B o un estadio 3, todos los pacientes tenemos que hacer 3 pilares de seguimiento, ¿no? Primero y lo más importante va a ser el examen físico. Tenemos que hacer un control con dermatoscopía corporal total de pies a cabeza, desvestir a todos los pacientes, hacerles un control de todo el cuerpo y seguimiento digital de lunares si es que tiene indicación, por ejemplo, un paciente con síndrome de nebus displásico. Palpar siempre los territorios ganglionares en busca de adenopatías, de recidivas ganglionares y palpar siempre la cicatriz. La cicatriz del melanoma y todo el camino que pudo haber hecho este melanoma hasta llegar a ese territorio ganglionar, ¿no? Esto en busca pues, de recidiva local sobre la cicatriz, locorregional o lesiones en tránsito. Hay que desvestir a los pacientes por completo, verles todo el cuerpo, hacer un control dermatológico completo en cada visita.
Pacientes que estamos viendo cada 6 meses o cada 3 meses, no por haberlos visto hace muy poquito tiempo, no les vamos a ver y vamos a verles solo la cicatriz, sino en cada visita, diagnóstico completo de todo el cuerpo. Aquí siempre decimos que el tratamiento o el seguimiento de los pacientes, más bien, perdón, que han tenido melanoma debe siempre estar involucrado un dermatólogo, porque como sabemos, un paciente que ha tenido un melanoma tiene más riesgo de hacer un segundo melanoma que alguien que nunca lo ha tenido. Entonces, obviamente, si es necesario, pues es un tratamiento multidisciplinario con otras especialidades, pero siempre se debe hacer un seguimiento dermatológico. En caso de que un paciente haga un segundo melanoma, está totalmente descrito y hay muchos artículos que lo dicen, que si está este paciente en un seguimiento dermatológico controlado por un dermatólogo, la posibilidad de coger este segundo melanoma en un estadio inicial, cuando apenas está empezando, pues es mayor si este paciente ha estado en un control dermatológico. Por eso es muy importante cuando se detecta un melanoma en algún paciente que no lo dejemos ir, no lo dejemos ir sin una segunda cita de control en dermatología y luego una tercera y luego una cuarta y así hacer el seguimiento. Aparte del examen físico, vamos a también hacer estudios de imagen complementarios que debemos, que ya iremos hablando cuando hablemos de los grupos clínicos, cuáles se tienen que pedir en cada grupo, ¿no? Ecografía, resonancia magnética, TAC, PET y analíticas. Ahora lo iremos viendo. Y por último, el tercer pilar para todos los pacientes de todos los estadios es la educación al paciente. La autoexploración es muy importante cuando hacemos un seguimiento y hay que informar acerca de los signos de alarma, signos de sospecha, de recidiva y cómo los pacientes se pueden ir vigilando para ver que tanto una recidiva como un segundo melanoma. Esto es importante que los pacientes se conozcan, que conozcan sus lunares, aunque tengan 1 millón de lunares, pero que se vean, que se conozcan su cicatriz del melanoma que han tenido, porque ellos pues son los que cada día se van a ir viendo y son los que en la consulta ya nos pueden informar acerca, pues me he visto esto, este lunar aquí, no sé, me parece raro, etcétera, ¿no? No tomar un poquito a la ligera lo que nos dicen en cada consulta, porque sé que hay pacientes que preguntan, son muy prudentes y te dicen una cosa, pero hay pacientes que sacan la lista entera y que vienen ya ahí con las 400 preguntas, ¿no? Pero al final son pacientes que han tenido un cáncer, que han tenido un melanoma y no podemos ignorar lo que nos dicen, ¿no? Nosotros en las consultas de seguimiento siempre les preguntamos, bueno, ¿se ha visto algo? ¿Ha tenido algo nuevo? La mayoría de los pacientes nos dicen, no me he visto nada, con tantos lunares, ¿cómo me voy a ver cosas? Si no me puedo ver la espalda, ¿no? Pero está bien, esa pregunta tiene un propósito. Nosotros tenemos algunos pacientes en el hospital donde en la visita de los seguimientos nos dicen que algún lunar les llama la atención y al final al estudiarlos, pues ese era un lunar o un lunar previo o no, ¿no? Que, que fue al final un melanoma o una busconatipia severa, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos empezando, bueno, cuando yo estaba empezando la unidad de melanoma, que llegó una chica que tenía más de 100 lunares y vino porque le llamaba la atención un lunar que tenía 2 milímetros, 2 milímetros y que no sabía por qué le llamaba la atención. Lo vimos, era un lunar que clínicamente tenía un retículo un poquito más grueso, pero nada más. Al hacer el confocal, un montón de dendritas, un lunar súper feo por confocal y al final terminó siendo un melanoma in situ. Entonces, esta intuición, por así decirlo, que tienen los pacientes, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, incluso hay artículos que la describen, ¿no? Y entrando al seguimiento, ya un poquito más propiamente dicho, vamos a ver según cada grupo qué es lo que debemos hacer y cómo tenemos que controlar estos pacientes en cada visita. Vamos a empezar con pacientes que han tenido un melanoma in situ. Para esto se debe hacer un estudio clínico dermatológico cada 6 meses por los primeros 5 años y luego anual hasta los 10 años. Al cabo de este tiempo se puede dar de alta, pero sin embargo si tienen algún factor de riesgo individual agregado, se debe de seguir haciendo controles anuales sin darlos de alta. Estos factores de riesgo pues son pacientes con síndrome de nebus displásico, con 2 o más melanomas, melanoma múltiple, antecedentes familiares de melanoma, mutaciones específicas en algún gen de alto riesgo para melanoma, como los que enlisto aquí,
pacientes inmunosuprimidos, cuando por alguna razón no se ha hecho ganglio centinela o el resultado del ganglio no fue concluyente, enfermedades genéticas de alto riesgo para cáncer de piel, como por ejemplo xeroderma pigmentoso, pacientes con lentigos malignos faciales extensos, donde a veces no se llega a tener un margen negativo, y lo mismo con melanomas sacrales, ¿no? Y pacientes que por comorbilidades o por edad no se ha podido realizar una cirugía curativa. Todos estos son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, que son pacientes que tenemos que estar vigilando pues un poquito más estrecho que un paciente que no tiene estos factores de riesgo. Tenemos que tomar en cuenta que en el seguimiento clínico puede ser o no con seguimiento digital. Esto ya según sea el caso de la indicación de cada paciente. Y en cuanto a estudios de extensión, en los pacientes con melanoma in situ no está indicado hacerlos en las consultas de seguimiento. Como hablamos antes, todos los pacientes se les debe recomendar el control en casa, reeducar en cada visita dando signos de alarma, educar a los pacientes a identificar posibles lesiones sospechosas. Esto para el melanoma in situ. Ahora pasando al grupo de bajo riesgo, pacientes con estadios 1A y 1B, igual se debe de hacer seguimiento clínico cada 6 meses por 5 años y luego anual hasta los 10 años. Si tienen factores de riesgo, no dar de alta. Y en cuanto a estudios de extensión, en pacientes con estadio 1B, se debe valorar la utilización de proteínas de 100 cada 6 meses durante los primeros 5 años. Esto según la disponibilidad que tengamos de hacer este marcador tumoral, porque hablando un poco de la proteína S100, se han hecho algunos estudios que hablan del valor de hacer controles a los pacientes con determinaciones de este marcador. Este es un estudio que se hizo en el Hospital Clinic, donde se midieron los valores del proteína S100 en 285, 280 pacientes con estadios 2B, 2C y 3, o sea, de riesgo alto, durante visitas de control y mensualmente. Y en el estudio se siguió por unos 3 meses y medio, 3 años y medio o 4 años, y se vio que la elevación de la proteína S100 está directamente relacionada con la progresión de la enfermedad. De todos los pacientes que progresaron, estos 280 casi, 199 pacientes que tuvieron recaídas, se detectó aumento de la proteína S100 al momento de la recaída en todos ellos, o sea que es un buen indicador. Más o menos en el 50% de los pacientes se va a aumentar cuando tienen una recaída. Si lo tenemos disponible, pues es una buena herramienta para agregar al seguimiento de pacientes con melanoma. Y en cuanto a las pruebas de imagen periódicas, tampoco están recomendadas en este grupo de riesgo, pero se puede pedir ecografía de territorios ganglionares si la palpación cuando hacemos la exploración clínica no es fiable o es dudosa, ¿no? Ahora, pacientes con riesgo intermedio, o sea, estadios 2A. Vamos a hacer seguimiento dermatológico cada 4 meses durante los primeros 2 años, luego semestral hasta los 5 años y luego anual hasta los 10 años. Como ya sabemos, si tienen factores de riesgo, seguimos controlando cada año. Se debe de pedir también analítica completa con proteínas S100 cada 6 meses durante los primeros 5 años y como pruebas complementarias vamos a pedir ecografía de territorios ganglionares en cada control durante los primeros 2 años y este grupo de riesgo no se recomiendan otras pruebas de imagen de forma periódica, pero obviamente si encontramos alguna alteración en la ecografía, pues vamos avanzando, ¿no? O sea, sí que podemos hacer, dependiendo del territorio donde se encuentre, alguna otra prueba. Siempre y para todos recordar la educación al paciente y la autoexploración. Ahora, en el grupo de riesgo alto, pacientes en estadios 2B, 2C y 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento clínico cada 3 meses durante los primeros 5 años y luego anual hasta los 10 años, a menos que tengan otro factor de riesgo por los que no se pueda dar de alta. La analítica siempre debe ser periódica cada 3 meses durante los primeros 2 años y luego cada 6 meses hasta el 5º año de seguimiento. Tenemos que incluir una analítica general completa con proteína S100 si la tenemos disponible y como estudios de extensión vamos a hacer la ecografía cada 6 meses, los primeros 2 años, el TAC torácico o toraco-abdominopélvico, dependiendo de dónde haya tenido el melanoma, cada 6 meses, durante los primeros 5 años y la resonancia cerebral cada 6 meses durante los primeros 2 años.
Normalmente estas pruebas de imagen nosotros las vamos alternando para que no se junten todas en una misma visita, simplemente por cuestión de organización. Nosotros pues hacemos lo siguiente, vamos intercalando las pruebas de tal manera que en las consultas de cada 3 meses siempre se hace una analítica y las pruebas de imagen se van alternando cada 6 meses. Es importante recalcar que en pacientes en estadio 3, que recordemos que son pacientes que ya tienen un ganglio positivo, se debe hacer todo este seguimiento junto con el tratamiento oncológico adecuado si es que precisa el paciente, ¿no? Y por último tenemos al melanoma metastásico. Aquí no me voy a meter mucho porque obviamente al ser metastásico compete pues también otras especialidades, ¿no? Estos son pacientes que se debe hacer el mismo seguimiento que en el grupo de alto riesgo, junto con el tratamiento oncológico pautado obviamente, y si son pacientes que están en algún ensayo clínico o en alguna prueba de medicamento, ese mismo ensayo es el que va a dictar el seguimiento que se le debe de dar a estos pacientes. Y ya para finalizar, como conclusiones de este tema, quiero solamente hacer hincapié en los siguientes puntos. Primero, comentar que la estadificación de los pacientes con melanoma es fundamental para poder dar una adecuada atención, tanto inicialmente para hacer una evaluación correcta, como para después dar un seguimiento adecuado al riesgo de recidiva que tiene cada paciente según el grupo en el que se encuentra, ¿no? Que debemos de conocer estos grupos clínicos para poder dividir a los pacientes según su riesgo y así poder hacer un seguimiento más individualizado, que debemos conocer las pruebas adecuadas para cada caso y saber cuándo pedirlas, pero sobre todo saber cuándo no pedirlas. Muchas veces se gastan recursos en pruebas que no se necesitan o pruebas que en pacientes de bajo riesgo no están indicadas, ¿no? Y que debemos de hacer un control clínico dermatológico completo. Esto, si ven, no me voy a cansar de repetirlo, desvestir a los pacientes en cada visita, ver todos los lunares, palpar las regiones ganglionares y no dar por sentado nada, ya que la mayoría de las recidivas o de los segundos melanomas se encuentran en las consultas dermatológicas gracias a la exploración clínica. Y bueno, he tratado de simplificar un poco la estadificación y el seguimiento que se debe dar a los pacientes con melanoma según el estadio en que se encuentren. Espero que haya ayudado un poquito a clarificar o a que tengan una idea un poco más simplificada de este tema, que sin duda pues a veces puede crear un poco de confusión. Muchas gracias. Nat, muchísimas gracias, súper claro. Y ahora vamos a hacer algunas preguntas. No sé si alguien acá quiere preguntar algo. Sí. Ahí te paso. Gracias. Bueno, en realidad tengo varias preguntas, no sé si puedo hacer todas de una sola vez. Primero, para Sonia y el doctor Casas. Los neumomelanocíticos congénitos, que aparentemente antes nosotros le teníamos mucho miedo, pero parece que habitual, como lo han expuesto, no tienen tanto riesgo, pero me gustaría saber el seguimiento que ustedes hacen de esos pacientes, sobre todo los neumomelanocíticos congénitos gigantes, desde el punto de vista de hacen un seguimiento dermatoscópico y por otro lado, ya que aprovechando que está el doctor Casas, si se tiene que hacer algún estudio molecular para ver si tienen mayor o menor riesgo. Esa es la primera pregunta. Después, no sé, al doctor Casas quiero hacer otra pregunta. Ahí está. A ver, nosotros en los NEU congénitos, en los pequeños y en los medianos, hacemos seguimiento igual que con cualquier otro NEUS, porque se ha visto que el riesgo es bajo y es similar a cualquier otro, a los NEUS adquiridos. Les hacemos seguimiento, en general tampoco un seguimiento dermatoscópico específico, o sea, que requiera, similar al resto. Con los neumomelanocíticos gigantes, ahí se complica un poco más, porque en realidad está visto que la mayoría de los melanomas que aparecen en estos neus vienen desde la profundidad, del componente profundo. Entonces la dermatoscopía, que sabemos que
vemos las capas más superficiales, no nos ayuda tanto. Por supuesto que si hay alguna estructura sospechosa o alguna área sospechosa, lo miramos, pero como la mayoría es en profundidad, el seguimiento que le hacemos es más dermatológico y se hace un seguimiento que es muy importante, hacer palpación de la lesión. Entonces hay que palpar todo el nevus congénito en cada uno de los momentos del seguimiento. Y por ahí es importante la fotografía, pero más general que la dermatoscopía. Bueno, No gracias. sé si... Creo que también había una pregunta con respecto a estudios adicionales. En patología, habitualmente lo que recibimos en el contexto de nevos congénitos gigantes es el muestreo o biopsia de nódulos. Como bien decía Sonia, ¿no? Producto de estudios de palpación o de ecografía, además. Cualquier cambio en el sentido de nódulo es biopsiado. Y bueno, en general hay dificultades diagnósticas para, digamos, distinguir lo que sería el nódulo proliferativo de lo que sería un melanoma desarrollado sobre un nevo congénito. La realidad es que hay buenos parámetros morfológicos para distinguirlos, la ausencia de necrosis, la ausencia de atipía, cierto monomorfismo, y sobre todo no embarcarse en cosas raras como marcaciones para Ki67 y demás, que nos va a mostrar que los nódulos proliferativos son proliferativos, o sea, tienen un Ki67 alto, y ahí hay que, digamos, no embarcarse en ese punto. Sí hay estudios moleculares que en general suelen ser hechos a posteriori, cuando algo no anduvo o cuando hay alguna duda, ¿sí? Lo que pasa es que lo que más aporta en esos casos es la hibridización genómica comparativa, a la cual prácticamente, como dije antes, no tenemos acceso. Si yo cuando muestro casos, digamos, complejos de esas características, le pido a mi amigo José Luis Rodríguez Peralto del 12 de octubre que me pase alguno de los casos que ellos han mostrado ahí, digamos, donde ellos tienen posibilidad de hacerlo, pero en forma retrospectiva para ver si hubo algún diagnóstico mal hecho y demás. Pero en general la morfología va muy bien, ¿sí? Y no tenemos para hacer mucho de lo que uno podría hacer para orientarnos de manera adicional. Bueno, gracias, doctor. Lo que quería preguntarle a usted, ya que, bueno, la verdad que cada vez más impresionante la batería de estudios moleculares que tenemos, si ante una determinada lesión, ubicación, ustedes hacen un estudio molecular dirigido o hacen dentro de la disponibilidad que tienen toda esa batería. Me estoy refiriendo específicamente, por ejemplo, en los melanomas que usted lo mostró en el cuadro, los melanomas acrales, de cierta manera es muy importante para la terapia determinar, por ejemplo, si tiene alguna mutación en el kit, que es muy importante para que los oncólogos hagan una terapia dirigida. Sí, conocemos muy bien las situaciones donde lo molecular marca la terapéutica, ¿sí? O sea, en el caso, por ejemplo, del melanoma acral y el tema de mutaciones en el KIT, uno lo aplicaría sobre todo en casos donde hay una diseminación o lesiones metastásicas y demás. Lo que sí, la mayor parte de las terapéuticas, para realizarlas, implican estudios que van más allá de la inmunistoquímica. O sea, yo les muestro como manera, digamos, como ayuda para el diagnóstico en algunos casos y con ciertas cautelas, por ejemplo, inmunomarcación para BRAF V600C. Eso de ninguna manera avala o excluye un tratamiento, por ejemplo, con anti-BRAF. Para eso hay que hacerlo por secuenciación y hay que establecer bien qué tipo de mutaciones tiene y hay limitaciones de distintas metodologías para detección de otras mutaciones fuera de lo que es el B600E. ¿Sí? Sí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer PCR rápidas sobre rulos de parafina, por ejemplo, pero Idilia, Illumina y demás, eso está disponible en Buenos Aires en distintos centros, pero no para diagnóstico. O sea, para diagnóstico tratamos de utilizar inmunistoquímica y tratamos de utilizarla correlacionándola con la morfología, ¿sí?
O sea, yo he tenido que enseñar bastante a nuestros patólogos y nuestros colegas en Buenos Aires que una lesión que uno tiene dudas y que marca BRAF B600E por inmuno o da BRAF positivo, no necesariamente es un melanoma. ¿Sí? Que tenga un riesgo de desarrollar melanoma o que esa lesión hubiera tenido un riesgo, dejándola puesta, de desarrollar melanoma, es otro tema, porque sabemos que la mutación es temprana. Con SEKIT pasa lo mismo. ¿Sí? Para establecer tratamientos, lo que se busca es la secuenciación. ¿Sí? Inclusive en los casos de los tumores gastrointestinales estromales, que son SEKIT asociados, nosotros utilizamos el SEKIT para diagnóstico, para decir que eso es un GIST. Pero después, para tratar un GIST agresivo, con invasión, con metástasis, lo que requiere es una secuenciación. Y eso es lo mismo para estos casos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Bueno, la doctora Espinosa le quería preguntar, porque no sé si entendí bien que ustedes en el T1B hacen ecografía y hacen función de ganglio directamente, o sea, no hacen ganglio centinela. No, se hace ganglio centinela en el T1B. A lo que me refería con punción es cuando se hace una ecografía ganglionar. Si en la ecografía las características del ganglio son patológicas, se hace un PAF en el mismo momento de la ecografía. Pero no se hace, o sea, en el 1B se hace ganglio centinela directamente. Bien. ¿Puedo aclarar algo, Sonia? Quiero afirmar lo que menciona Nat, el tema de que no debiera hacerse ganglio centinela en el contexto de una adenopatía palpable, ecográfica, ¿sí? Porque sabemos que en ese contexto el drenaje está modificado. Si hubiera una metástasis, el drenaje linfático se modifica y lo que ustedes saquen, o el cirujano saque como ganglio centinela, probablemente no sea realmente un ganglio centinela, sea el primer ganglio que drene fuera del metastásico. Van a tener un falso negativo y puesto una metástasis, sin haberla sacado. Eso insistimos bastante los patólogos, porque los cirujanos suelen, digamos, explicar los falsos negativos en limitaciones del método de anatomía patológica, que no vemos células aisladas o que no hicimos los cortes seriados que hay que hacer y demás. Y obviamente los patólogos pateamos la pelota, utilizando un término mundialista, para otro lado. Nosotros creemos que muchas veces no se hace el esfuerzo de, en pacientes obesos, por ejemplo, hacer una ecografía para buscar adenopatías que son difíciles de palpar, o inclusive un PET o demás. ¿Sí? Obviamente en un contexto donde uno esperaría que pudiera haber una metástasis. Esto es en melanomas fuera de los melanomas finos de bajo riesgo, ¿no? Como dice el autor. En ese caso, perdona, cuando nosotros tenemos un paciente donde no se puede hacer la palpación correcta, lo que hacemos es hacer una resonancia magnética de la zona y así podemos ver las características del ganglio y en la resonancia se ve súper claro, ¿no? Que si es un ganglio patológico o no. A ver, no me queda claro los estudios por imágenes, porque si estamos en un estadio temprano, realmente es necesario pedir una resonancia magnética o pedir una ecografía. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo vi, doctora, que ustedes no han puesto en el seguimiento, la tomografía por emisión de positrones, que tiene mayor especificidad y sensibilidad que una tomografía computada. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de los estudios, es simplemente por estadiaje. O sea, no se hacen estudios de imagen en pacientes que tienen un melanoma de bajo riesgo. Lo que yo decía, el ejemplo, ¿no? De un paciente con un estadio 1B. Se hace la analítica, la ecografía y el ganglio centinela. Si nosotros vemos que este ganglio centinela es positivo, pues entonces sí que haríamos, porque ese paciente pasaría a ser un estadio 3. De entrada, en pacientes con estadiajes bajos o de bajo riesgo, no se hacen estudios de extensión de imagen. Me refiero a resonancia magnética, PET o PET-TAC. Ahora, yo en el seguimiento he puesto TAC o PET-TAC. Es verdad que el PET-TAC es mucho mejor, ¿no? Para ver una recidiva en cuanto a comparativa con el TAC,
pero no está disponible en muchos hospitales o no todos tienen la posibilidad de hacerlo de manera rutinaria. O sea, veamos que hay pacientes que se los tenemos que pedir cada 6 meses. Es una prueba cara que a veces, si no es por pública, los pacientes no se lo pueden hacer. Es simplemente por tener las opciones o lo que esté disponible, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. Otra pregunta con respecto también al seguimiento de estos pacientes. Con respecto a las pruebas analíticas que le realizan a los pacientes por ahí de alto grado o en los estadios, por ejemplo, 1B que nombraste, ¿cuál es el valor de corte que uno toma, por ejemplo, en los hepatogramas o en las otras enzimas que uno puede censar para este tipo de estadios? Porque si el paciente probablemente tenía alguna patología previa, podía tener o podría tener alguna alteración en sus niveles, digamos, de enzimas, pero ¿cuál es el valor de corte en este caso? A ver, nosotros tomamos en cuenta en la analítica el marcador S100 y la Sí. LDH. Normalmente la LDH debería de estar baja en pacientes sanos. O sea, la Bien. LDH, si tú tienes una enfermedad hepática, no debería de estar alta. Claro, si es un basal y ya de basal tú tienes una LDH alta, pues tienes que buscar a ver si tiene algo más, ¿no? Pero ya digo, nosotros nos basamos también mucho en la proteína S100. En personas que no tienen melanoma tiene que estar baja. La única forma de que esté alta es alguien que tiene un fallo renal. Pero bueno, esto ya lo sabríamos de entrada. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene un fallo renal y que aparte tiene un melanoma, pues no nos vamos a guiar por esa proteína. Es un poquito difícil en pacientes que tienen muchas comorbilidades y que aparte les tocó la suerte de tener un melanoma, que tienen muchas alteraciones en la analítica. Entonces, pero es un caso muy específico, ¿no? Se tiene que juntar que sea un paciente con fallo renal y aparte un melanoma, para que la S100 no sea de utilidad. Y el corte de la S100 es 0.2, 0.20. Más bajo que esto es normal, más alto que esto es anormal. Pero ya digo, hay muchos pacientes que fluctúan mucho, ¿no? O sea que siempre tenemos que estar viendo. Hay pacientes que tienen la S100 como en punto 17, como un valor normal, pero que en un control la vemos en 1.8. Eso sí es, en cuanto a valores, pues es un valor bastante alto, ¿no? Simplemente estar haciendo controles de esto, pero no, ya digo, o sea, son las dos cosas que tenemos en cuenta, LDH y S100. Gracias. Hola, ¿cómo te va? Yo tenía un par de preguntas, soy cirujana, Clara Godoy es mi nombre. Con respecto al ganglio centinela, cuando hay una adenopatía palpable, yo tengo entendido de que si la adenopatía palpable o clínicamente positiva, se le hace una punción citológica y la punción citológica confirma que es una metástasis, el ganglio centinela no se realiza, ¿no es cierto? Es lo que estamos de acuerdo en eso, por lo que, justamente por lo que había referido el doctor Casas, de que el territorio, el drenaje linfático de la región se altera. Ahora, en el caso de una lesión resecada previamente, en la cual el Breslow es mayor a 0,8 y el margen sea o no suficiente, y yo le tengo que hacer un ganglio centinela para ver el drenaje linfático. ¿No se me alteraría también el territorio de drenaje linfático con la lesión resecada? ¿Qué seguridad tengo yo de que el drenaje linfático de la lesión sea el mismo con la lesión ya resecada? ¿Hay algún estudio, algo que lo haya visto a eso? Porque la verdad que no he encontrado. A ver, nosotros simplemente, claro, es una muy buena pregunta. Lo que sí hemos visto, porque de hecho aquí en las preguntas alguien preguntaba que cuánto tiempo nosotros hacíamos desde que diagnosticábamos un melanoma o quitábamos el melanoma hasta que hacíamos el ganglio centinela. Nosotros hemos hecho algunos estudios en el clinic y hemos visto que al momento de nosotros quitar el melanoma, porque claro, tú cuando tienes un melanoma, si lo ves súper claro, lo tienes que quitar, lo sacas, lo mandas a patología y luego lo tienes que hacer una ampliación de márgenes. Entonces,
Normalmente, al momento de hacer esta cirugía, tienes una cierta inflamación. Esta inflamación no se recomienda hacer el ganglio centinela antes, estoy hablando del estudio que se hizo, antes de los 3 meses, para que no tengas el factor inflamación que te pueda alterar el ganglio centinela. No sé si por ahí era la pregunta. Y por ahí. Y si yo tuviera, a no ser que tuviera la lesión puesta y biopsiada y que la tuviera que sacar en primera instancia, ¿no es cierto? O sea, pero, por Claro, ejemplo, yo me preguntaba también en el caso de que venga un paciente con una anatomía patológica de melanoma, con la lesión resecada y con la cicatriz y con una lesión con un Breslow mayor a 0,8 que indique que hay que hacer ganglio centinela y o ampliación de márgenes, ¿no es cierto? ¿Cómo yo tengo la certeza de que el territorio linfático al que va a drenar esa cicatriz va a ser el mismo al que drena el melanoma? No sé si hay algo que... Claro, en principio, si tú haces un cierre directo, no debería de afectarse. Cuando se afecta y cuando cambia un poco es cuando hacemos colgajos e injertos. Ahí es cuando es el problema. Pero si es un cierre directo, por eso siempre se dice que la resección de un melanoma siempre debe ser marginal. Lo más pegadito para que puedas tener lo mejor es un cierre directo para que no se altere precisamente el drenaje linfático. Perfecto. Y otra pregunta, ¿a partir de qué estadio está recomendado, creo que recomendado pedir PET-TC? A partir de 2B, porque yo sabía que había varios estudios de los americanos que habían visto que por una cuestión de costos, beneficios, en los estadios iniciales no se había visto una mejoría de resultados en cuanto al pronóstico y a las recidivas pidiendo PET-TC en los estadios tempranos, pero no tengo claro a partir de qué estadio sí sería conveniente pedirlo. Es conveniente pedirlo a partir del estadio 3, cuando ya tienes una afectación, una enfermedad de distancia. Generalmente. Esto es lo que yo decía, ¿no? O sea, pacientes con estadios iniciales hay que ir escalando, ¿no? Es una escalera que tenemos que ir haciendo. Hacemos una ecografía o una biopsia de ganglio centinela. Si nos sale positiva, hacemos todas las demás pruebas diagnósticas. Recordemos que el melanoma va un poquito así, ¿no? O sea, el primero que afecta es el ganglio y de allí se va a todos lados. Entonces, si el ganglio no está afectado, pues no hace falta hacer todo lo demás, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario en relación al tema de drenaje linfático y muestras? El hecho de que este razonamiento del drenaje linfático modificado por el tamaño de la resección original es un argumento esgrimido por los cirujanos para proponer las biopsias incisionales, punch, de melanomas o lesiones melanocíticas. Cosa que estoy, obviamente, como patólogo que soy, totalmente en desacuerdo 150% con esa situación. Ha sido ampliamente demostrado que si el melanoma es resecado, como dijo la doctora Nat, en forma mínima, con mínimo margen, o inclusive la saucerización, donde uno puede tener por ahí no toda la lesión sacada, pero gran parte de la lesión sacada, y respetando, digamos, tejido adyacente para después sí hacer la ampliación. Y en ese momento, de acuerdo a lo que el patólogo dijo en la evaluación de esa saucerización, si es más allá de un T1A, un T1B o lo que fuera, y merece hacer un ganglio centinela, bueno, se le hace en ese momento el del ganglio centinela y no hay ninguna modificación. Pero, ¿por qué hago este hincapié? Porque el hecho de que un cirujano llegue a hacer un punch, cosa que podría haber hecho un dermatólogo, claro, pero no lo hace porque no corresponde, depende pura y exclusivamente de que el dermatólogo sea capaz de hacer una saucerización o una resección mínima. Cosa que hay que insistir, hay que hacer escuela, el dermatólogo tiene que ser capaz de lograr unos minutos en su consulta para poder hacer una saucerización intensa. Yo sé que hay que cauterizar, a veces hay que evitar que sangre y demás. Bueno, merece poner un poco más de tiempo, pero eso es una buena praxis que a partir de ahí va a permitir seguir estudiando el melanoma de la manera correcta y como corresponde. ¿Sí? Lamentablemente sigo recibiendo muestras por punch en mi institución y de otros lugares también. Sí, ahí creo que Gabriel tiene toda la razón. Nosotros no somos tampoco amigos de hacer punch de melanomas ni de nevos sospechosos. Se quita toda la lesión. El único momento en el que hacemos nosotros un punch es en faciales que sean muy extensos, en una zona en concreto o en melanomas en mucosas. Pero fuera de eso, resección completa. Porque también al patólogo le das más muestra
y te lo va a agradecer porque así hay más material de donde sacar. Y claro, y si es un melanoma invasivo, claro, no es lo mismo verlo en este pedacito que en la lesión completa. De acuerdo. Buenos días. Yo quería preguntarle a la doctora María Clara, en el caso de los pacientes con melanoma, usted decía, a veces es difícil que se puedan ver fehacientemente la espalda o controlar, por más que uno les enseñe el autoexamen. ¿Ustedes no realizan dermatoscopías digitales de manera como en el mismo protocolo que tienen de seguir con ecografía, con analítica, hacer dermatoscopía corporal total digital en esos pacientes? Conmigo, ¿no? Sí, sí, doctora Clara. Sí, nosotros sí hacemos. De hecho, lo puse cuando puse lo del seguimiento, el control en cada visita, control completo de todo el cuerpo. Dermatoscopía digital completa con fotografías y microscopía lo hacemos en pacientes que tienen más riesgo, no en todos. Si es un paciente que ha tenido un melanoma y que tiene 5 lunares sin atipia, no lo hacemos. Pero Si muchos pacientes vienen con un síndrome de Neus displásico, Claro. múltiples lesiones, son más de 50 o 100 lesiones y es imposible con una dermatoscopía en el consultorio hacer un examen exhaustivo de cada lesión. Claro, en ese caso, como lo puse en el control, se tiene que hacer un control digital. Sí, sí, se tienen que grabar las lesiones y ese paciente en cada visita hacerle el control digital de los lunares. Correcto, En cada visita. en cada visita. Gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada esta primera parte. Nat, muchísimas gracias. Gabriel, también te agradecemos un montón. Hay un par de preguntas más en el chat, pero bueno, no estamos con tiempo para responderlas, así que bueno, les agradezco. Hay una segunda parte, si quieren seguir conectados, obviamente más que bienvenidos, y bueno, los dejamos descansar un ratito. Gracias. Eso, a las 11 volvemos.